Cada 4 años es la misma historia. Durante meses se debate sobre los jugadores que deberían entrar en la convocatoria mundialista. Cuando al fin esta sale, se habla y mucho de quiénes fueron cortados, de quiénes van y no deberían, de quiénes no van y tendrían que haberlo hecho. Y a final de cuentas hay tantos nombres en cada convocatoria que siempre hay un puñado de futbolistas que van de relleno porque no juegan ni un solo minuto. De ellos vamos a hablar a través de la historia de los mundiales de México. Jugadores que fueron mundialistas, pero que no jugaron ni un solo segundo. La suplencia de Johan Vázquez en un equipo tan modesto como el Cremonese no le da argumentos como para reclamar alguna migaja en Qatar 2022. De hecho, el ex Pumas se puede dar por bien servido por no haber corrido la misma suerte que Diego Lainez, que con similares argumentos de inactividad quedó fuera de la convocatoria. Gerardo Arteaga únicamente fue convocado por precaución. Ni Dios lo mandara, Jesús Gallardo, la niña de los ojos del Tata Martino, se fuera a extraviar en las calles de Qatar o algo así. Para el Tata siempre fueron Gallardo y 10 más. El Mundial no fue la excepción y por lo tanto Gerardo Arteaga, indiscutible en el Genk de Bélgica, no jugó ni un solo minuto. Luis Romo fue cayendo en la gracia del Tata Martino y de la afición en general. Apenas en 2021 era sin lugar a media duda el mejor jugador de la Liga MX, el artífice detrás del fenómeno paranormal que convirtió al Cruz Azul en campeón. Un año después, nadie, pero absolutamente nadie, reclamó su entrada desde el banco de suplentes. Eric Gutiérrez aceptó viajar a Rusia sin estar en la convocatoria solo por si se lesionaba a alguien previo a la Copa del Mundo. Y se le hizo. Diego Reyes fue baja un día antes del Mundial. De todos modos, el todavía jugador del Pachuca fue uno de los 2 jugadores que Juan Carlos Osorio no utilizó ni un minuto. El otro fue Javier Aquino, quien 4 años antes había sido llamado de último minuto por Miguel Herrera para suplir al Chapo Montes y al final jugó 29 minutos en Brasil 2014. Pero en Rusia 2018, naranjas. El otro al que en 2014 el Piojo Herrera convocó de último minuto por lesión de Juan Carlos Medina fue Miguel Ponce. Pero este interrumpió sus vacaciones para nada, porque en los 4 partidos el Piojo se olvidó que ahí estaba. Con todo y los 100 millones de pesotes que le acababa de costar a Chivas, el conejito Brizuela tampoco salió de la chistera del Piojo Herrera en Brasil. El tercero que corrió con esa suerte fue Alan Pulido, el que ostentaba por entonces la etiqueta desechable de mayor promesa del fútbol mexicano. Ninguno de los 3 tuvo revancha, todos vivieron desde la banca la única experiencia mundialista de sus carreras. Los 3 jugadores de campo que le sobraron a Javier Aguirre en Sudáfrica 2010 tampoco tuvieron otra experiencia mundialista a lo largo de sus trayectorias. Johnny Magallón, defensa de Chivas, fue inamovible en la eliminatoria mundialista, 12 veces titular, pero llegados a Sudáfrica ya ni de cambio lo metieron. Jorge Torres Nilo del Atlas fue una de las sorpresas de esa convocatoria, pero al final no jugó ni un minuto. El lateral izquierdo tenía solamente 22 años y por lo menos 3 mundiales por delante, pero no. El Pechu ya no floreció como se esperaba. Alberto El Venado Medina jugó 55 partidos con la selección, pero a la mera hora Ricardo Lavolpe no lo convocó al Mundial de 2006. Sí lo hizo Javier Aguirre 4 años después, pero nomás lo llevó de safari a Sudáfrica. Si hubo 2 nombres polémicos en la convocatoria de Ricardo Antonio Lavolpe para Alemania 2006, esos fueron Claudio Suárez y Rafael García. Los 2 tenían una dilatada trayectoria en el fútbol mexicano, pero en ese momento de sus carreras, sus nombres hacían demasiado ruido. Claudio Suárez estaba semi-retirado en la MLS y tenía años de no ser convocado a la selección, pero a los 37 de edad pudo ir a su tercera Copa del Mundo después de haberse perdido Corea-Japón 2002. Rafa García sí que fue al Mundial de Corea-Japón 2002 y nadie puso por entonces un pero. El tema en 2006 era su condición de yerno del entrenador.
tanto ruido para que al final Claudio Suárez y Rafael García fueran justo ellos dos los únicos que no tuvieron participación en Alemania 2006. En palabras de Claudio Suárez, Javier Aguirre faltó a su palabra de llevarlo al Mundial de Corea-Japón 2002 si es que el emperador salía de su lesión. En su lugar, prefirió convocar a Melvin Brown y a Paco Gabriel de Anda, y a ninguno lo puso a jugar. En total fueron 4, más los porteros, quienes no vieron actividad en ese Mundial. El mediocampista Germán Villa, que había sido titular en Francia 98, solo fue de relleno 4 años después. Y Alberto Rodríguez, lateral derecho multicampeón con Pachuca, que a Japón nomás lo llevaron a que probara el sushi. Con todo y el número 10 en la espalda, Luis García, gran figura de la selección en Estados Unidos 94, se quedó en la banca viendo los goles de Luis Hernández y de Ricardo Peláez durante todo el Mundial de Francia 98. Les diría que al menos estuvo bien acompañado en la banca, pero no. El único jugador en esta situación fue Isaac Terrazas, al que Manuel Apuente, después de la puntada de convocarlo, al menos tuvo la decencia de guardarlo bajo la llave junto a Luis García en la banca mexicana. La única razón por la que Miguel Mejía Barón convocó al defensa central Pepe Salgado a la selección de 1994 fue porque se veía mal no llamar a nadie del campeón Tecos. Una vez hecho lo políticamente correcto, ni siquiera volteó a verlo en la banca. El otro futbolista al que nomás se llevaron de shopping al Mundial de Estados Unidos fue el tan brillante como eternamente infravalorado Misael Espinosa. México jugó 5 partidos en México 86, pero eso no significó que el técnico Bora Milutinovic usara a más jugadores de lo habitual. 3 americanistas se quedaron sin minutos, 1 joven y 2 veteranos. Se trata de los atacantes Carlos Hermosillo y Cristóbal Ortega, además del defensa Armando Manso. Antes de ganarse la titularidad en Alemania 2006, Osvaldo Sánchez fue portero suplente sin minutos en Francia 98 y en Corea-Japón 2002. Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, los 2 primeros mundiales de los 5 que lleva ya Guillermo Ochoa, fueron sentado en la banca. Jesús Corona fue suplente no en 2, sino en 3 mundiales. Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. A diferencia de Osvaldo y Memo, Chuy nunca jugó ni un minuto en ningún mundial. También 3 veces mundialista y a la vez 0 minutos mundialista es Alfredo Talavera y su suplencia en los 3 últimos mundiales. Claro que los porteros son aparte, solamente estoy mencionando a los arqueros multimundialistas que no jugaron minutos, pero podríamos hacer un video aparte solamente de arqueros que fueron al mundial pero condicionados a que el arquero principal se lesionara o lo expulsaran, y que esto no ocurrió. Entonces hay una lista amplia, evidentemente, de segundos y terceros porteros que fueron al mundial y que no disputaron minutos. Qatar 2022, por cierto, tuvo 26 convocados en lugar de los 23 habituales. No ha cambiado la métrica de 2 o 3 jugadores que acaban sin jugar, porque aunque ahora hay 26 convocados, esto es también consecuencia de que tengamos 5 cambios por partido. Así que hay muchos jugadores que igual y no habrían visto actividad, pero con 5 cambios tuvieron su minuto. Si no de fama, al menos sí de presencia en una cancha a la hora de una Copa del Mundo. Y con eso ya pueden decir no solamente que viajaron al mundial, sino que jugaron el mundial. Dejen sus comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega mundialista.